Señor puso en mi corazón y que probablemente, como lo es muchas veces el Evangelio, va a confrontar nuestro corazón, va a confrontar nuestra mente, va a confrontar nuestro espíritu. Pero necesitamos que el Evangelio llegue a nuestra vida, ¿cierto? Necesitamos que el Señor nos hable. Vamos al libro de Mateo y vamos a hacer una pregunta. El título del mensaje es justamente esa pregunta. La pregunta es: ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa seguir a Cristo? Antes de que les dé la cita donde está la palabra de hoy día, yo les quiero recordar que en los evangelios, en los 4 evangelios, en los 3 evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, en los 4 nos vamos a encontrar con una declaración del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, y no solo a los 12 apóstoles, sino que a sus discípulos en general. Vamos a encontrar esto en Mateo, vamos a encontrar esto en Marcos, vamos a encontrar esto en Lucas y vamos a encontrar esto en Juan. La expresión sígueme. La expresión sígueme. Jesús se enfrentó a hombres de diferentes estratos sociales, se enfrentó a mujeres, se enfrentó a gente que no era querida en el contexto social, como los publicanos, como los leprosos, como las prostitutas. Eran gente rechazada socialmente, y a varios de ellos les dijo: sígueme. Se enfrentó a hombres de renombre en términos sociales, y Jesucristo no tuvo problema para decirles: sígueme. Se enfrentó a jóvenes, ancianos, a ricos, a pobres, y a todos ellos les dijo: sígueme. La expresión sígueme aparece repetidamente en los textos bíblicos. Si quiere, le doy algunos para que usted lo vea. Mire lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 22. Mateo 8, 22. Le voy a dar solamente de ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 22. Dice: Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahí mismo en Mateo capítulo 9, versículo 9, dice el texto así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Si usted me acompaña a Marcos capítulo 2, versículo 14, nos vamos a encontrar ahí, en Marcos 2:14, con algo similar. Dice el versículo 14: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Si usted me acompaña a Lucas capítulo 5, versículo 27, también nos vamos a encontrar con algo parecido en Lucas 5, 27. Ahí dice el texto: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, en muchos casos nos vamos a encontrar en los evangelios con que Jesús le dice esto a sus discípulos y a aquellos a quien él quería que ellos le siguiesen. ¿Ya? Él les decía: sígueme. Y lo que yo quiero que podamos hacer juntos hoy día es responder esta pregunta: ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa seguir a Cristo? Acompáñeme al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y ahí va a estar la base bíblica de lo que vamos a estar compartiendo. Mateo 10, versículos 34 al 39. Mateo 10, del 34 al 39. Dice la palabra del Señor así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es lo que queremos compartir hoy día. A ver, vamos a partir con el versículo 34. No penséis, está Jesús hablando, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta declaración del Señor Jesús con la que nos encontramos acá hoy día es sumamente compleja. Es sumamente compleja y necesitamos entenderla por medio del Evangelio de Cristo. Necesitamos entenderla por medio del Evangelio de la cruz que tanto predicamos y enseñamos. Necesitamos ir a las líneas del versículo 34, pero con espíritu de revelación para comprenderlo. Porque miren lo compleja que es la declaración de Jesús. Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y cualquiera que lea esto inmediatamente va a sentir que tiene un dejo de contradicción la frase. Que es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque los que hemos estudiado la Biblia sabemos que el ministerio de Jesús estuvo inundado de paz. Los que hemos estado expuestos al Evangelio sabemos que Jesucristo, esto lo dice Romanos capítulo 5, que Jesucristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Sabemos que Jesucristo dijo, os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy citando algunos textos, si se dan cuenta, el evangelio de Cristo es un evangelio de paz. El evangelio de la cruz es un evangelio de paz. Y el Señor Jesucristo, Él es el Dios de paz. Cristo hizo la paz en la cruz mediante la sangre de su cruz. Él hizo la paz entre el hombre y Dios, porque acuérdense que el hombre es enemigo de Dios. ¿Correcto, hermanos? Entonces, frente a todo esto que yo estoy diciendo, esta declaración de Jesús es totalmente contradictoria, pareciera a simple vista que esta declaración es contradictoria, porque Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Yo quiero que me acompañe a Juan 16:33. Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice el texto ahí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesucristo está diciendo que en Él tendremos paz, que Él ha hablado estas cosas, o sea, Él ha hablado su palabra, y cuando la palabra de Dios llega al corazón de un hombre, de una mujer, ese hombre, esa mujer empiezan a vivir en paz y empiezan a experimentar una paz que este mundo no la conoce y tampoco este mundo la puede proporcionar. ¿De acuerdo? Pero acá en Mateo capítulo 10, verso 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y esto es lo que puede sonarnos totalmente contradictorio. Y no es contradictorio. No es que Jesús nos está diciendo, no, yo no traigo paz, yo traigo guerra, yo traigo confusión. No nos está diciendo eso. No es que Él está diciendo, yo no traigo paz, traigo caos, traigo tormento. Tampoco está diciendo eso. Porque les di varias bases bíblicas de que Jesucristo
es un Dios de paz, de que el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, de que inclusive el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario logró traer a la existencia la paz, paz que no había entre el hombre y la mujer. Nos puede sonar contradictorio, pero no es contradictorio. Estas palabras de Jesús de Mateo 10:34 son totalmente compatibles con el resto del Evangelio. Lo que Mateo está queriendo decirnos es mucho más profundo. Él no nos quiere decir acá, ¿saben? Dios era un Dios de paz, pero ahora está enojado, ya no quiere ser más Dios de paz, ahora es Dios de guerra, Dios de caos. No, no es eso. El Dios de la Biblia es un Dios de paz. ¿De acuerdo? Iglesia, ¿se entiende, cierto? Pero esta expresión es porque el Espíritu Santo quiere profundizar una idea del Evangelio. ¿Cuál es la idea? Escuche, ¿no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Hermanos, una espada es un arma. Siempre ha sido un arma. Una espada tiene una característica. Una espada no es lo mismo que un cuchillo. Un cuchillo tiene filo por un lado. Una espada se caracterizaba, son las espadas de los romanos, por tener filo a ambos lados. Y la Biblia dice de sí misma que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Dice el texto que penetra hasta traspasar el alma. El alma es el asiento de las emociones, es el asiento de los sentimientos. El alma es donde también descansa el intelecto del hombre, donde está la cuna de los pensamientos del hombre y donde está la capacidad volitiva del hombre, la voluntad del hombre. Y dice el texto que su palabra es como una espada de dos filos, que penetra y que traspasa el alma y llega inclusive hasta los tuétanos de los huesos, hasta una parte central del esqueleto, hasta una parte central de la médula ósea. O sea, tiene la capacidad de entrar, herir, porque cuando entra corta, hiere, produce daño. La palabra de Dios, cuando entra en la sociedad, cuando entra en el mundo, no produce paz. Escuche bien. La palabra de Dios no produce paz. El Evangelio no produce paz en la sociedad. El Evangelio produce paz en el corazón de aquel que lo recibe. Pero cuando el mensaje llega a una sociedad, este Evangelio divide, este Evangelio corta, este Evangelio hace sangrar, este Evangelio separa. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Acuérdense que estamos respondiendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa seguir a Cristo? Y para responder a esa pregunta, Mateo nos está diciendo que lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos jugando en este lugar. Lo primero que usted y yo tenemos que tener claro, todos nosotros, es que usted no está viniendo a un grupo que profesa una fe para que aquí hagamos gárgaras con textos bíblicos y le metamos humanismo, sofismo y esto otro y los predicadores de esta iglesia sean verdaderos coaching motivacionales y digamos cualquier cosa y usted esté siempre contento y usted esté siempre feliz y tiremos para arriba y buena onda y andemos siempre con las pilas recargadas. Ese lenguaje que yo acabo de usar es el lenguaje de todo el movimiento emergente que hay hoy día en las iglesias y que están haciendo que la iglesia del Señor esté apostatando de Cristo. Si nos vamos a poner serios, si de verdad vamos a hablar de Cristo, no podemos dejar de hablar de la cruz. El mensaje nuestro no puede estar remitido a un logo con una gráfica de una cruz. El mensaje nuestro tiene que ser el Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo es la encarnación de Cristo, la vida, la obra, los milagros de Cristo, la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo, la exaltación de Cristo y la
segunda venida de Cristo. Todo ese mensaje, dice Mateo, es como una espada. Que cuando llegue a la sociedad, cuando llegue a nuestro entorno, cuando llegue a aquellos a quienes nosotros nos comunicamos en términos sociales, va a separar. Va a separar. ¿Por qué separa? Porque evidencia la condición del ser humano. Evidencia cuál es la problemática del hombre. Evidencia que el problema no es la educación. Evidencia que el problema no es la política. Evidencia que el problema no es la falta de oportunidades. Evidencia que el problema es el ser humano, que es un depravado, que es enemigo de Dios, que está condenado a las llamas eternas, que está separado de Dios, que está lejos de Dios y que si no se arrepiente hoy día en forma urgente, va a arder en el infierno por la eternidad. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que ese hombre, que esa mujer sea salva. Pero el Evangelio no es un mensaje lleno de bálsamo para que tu oído no sea dañado. Y nosotros como iglesia también tenemos que entenderlo. Nosotros como iglesia tenemos que entender que el Evangelio es un mensaje que separa. Que Dios no te va a permitir neutralidades. Ni a usted ni a mí. Si yo estoy recibiendo el Evangelio, Él no me va a permitir a mí que yo siga neutral, que yo siga sin tomar una posición clara con respecto a Cristo. Hay un himno muy antiguo, no me acuerdo del título, pero sí me acuerdo de uno de sus estribillos que dice: ¿qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Porque el que, dice el Evangelio, que el que no es con Cristo, contra Cristo es. Son palabras de Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Es complejo ser miembro de la Iglesia Gracia y Cruz. Es complejo porque el espíritu que Dios nos ha dado como ministerio nos va a guiar permanentemente a la cruz. ¿Y dónde está la complejidad? Que permanentemente usted y yo nos vamos a ver confrontados en nuestra forma de vida con el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo, según Mateo, es una espada que viene, que entra. Él trajo una espada. El hecho de que Jesús trajera una espada y volviera a los miembros de la familia una contra otro puede parecer un poco duro después de palabras como la de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oír esto otro puede sonar duro, y de hecho, hermanos, cuando nos oyen, la gente lo primero que dice es que ese mensaje es muy duro. Pero ¿y qué quieren que hagamos? Que cambiemos el mensaje, que lo humanicemos, que lo relativicemos. Si nosotros cambiamos el mensaje y relativizamos el mensaje, estamos relativizando al Dios de la Biblia, estamos minimizando al Dios grande, poderoso, santo, justo y recto de la Biblia. ¿Se está entendiendo, amados? Algo que yo anoté aquí que quiero compartírselo. Jesús nunca suavizaba la verdad. Y la verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones difíciles. ¿Me está oyendo, iglesia? La verdad es que seguir a Jesucristo conduce a decisiones difíciles. Estamos respondiendo qué significa seguir a Cristo, y lo primero que el Espíritu Santo nos está diciendo es que seguirlo a Él conduce mi corazón y su corazón a tomar decisiones difíciles. Volverse atrás frente al Evangelio de la cruz a veces parece muy atractivo. A veces los que vamos caminando detrás de Cristo, detrás del Evangelio de la cruz, el Evangelio de la cruz nos confronta de tal forma que a veces la mejor opción es volverme atrás y apartarme de Cristo para siempre. Pero volverse atrás es sinónimo de apostasía. Y apostasía es sinónimo de juicio eterno.
Hermano, aunque parece la mejor opción, no es la mejor opción. La mejor opción para el cristiano es seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. El punto es que usted y yo necesitamos entender qué significa seguir a Cristo. Cuando la enseñanza de Jesús pasó de las bienaventuranzas, porque si usted lee las bienaventuranzas, Mateo, capítulo 5, mire cómo dice las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando pasamos de ese mensaje, del mensaje de las bienaventuranzas, al mensaje de la cruz, muchos van a abandonar a Jesús. Juan, capítulo 6, versículo 66. Leemos primero Juan 6, versículo 60. ¿Lo encontró? Acuérdense, cuando Jesús estaba enseñando las bienaventuranzas, estaba toda la iglesia, estaban todos ahí en el Sermón del Monte. Había una multitud gigantesca oyendo. Pero el Señor siguió avanzando con el mensaje y no se quedó en las bienaventuranzas. Llegó con su mensaje hasta la cruz ensangrentada. Y les empezó a decir a la gente que era necesario tomar la cruz y seguirle, que era necesario menguar, que era necesario pedir perdón, que era necesario humillarse, que Él no era segundo de nadie, que Jesucristo tiene que ser el Señor de la vida del cristiano. Cuando eso ocurrió, miren lo que pasó en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Ay, esto que me reconforta a mí porque no es un problema de este tiempo nomás. Y no es un problema mío nomás. Gracias, Señor. ¿Qué dijeron los hermanitos? Duras. ¿Y quién era el que estaba predicando? ¿El hermano Marco Lara? ¿Quién predicaba? ¿El hermano Ricardo Valdebenito? ¿Quién predicaba, hermanos? Y de los propios labios de Jesús la gente dijo, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, en ese tiempo también se murmuraba, les dijo, ¿esto os ofende? Jesús, a diferencia de mi persona, yo no tengo la capacidad de ver el corazón de ustedes. Veo su rostro enojado, que hacen muecas, cosas raras nomás, pero no veo su corazón. Porque tengo dos dedos de frente, saco conclusiones, pero no veo su corazón. Pero Jesús sí. Y Jesús les dice a ellos, les dice, sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿A qué se refiere con esto os ofende? A la palabra. Jesús se da cuenta que esta gente se siente ofendida por lo que él está diciendo. ¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Escuche, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Habían incrédulos en medio de los seguidores de Cristo. Y hoy día en esta sala hay incrédulos. Yo no sé quiénes son, pero la Biblia dice que hay. Si habían con Jesús ahí, hay con Jesús aquí. Y habían, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían.
y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, si antes también les había predicado. Desde que ellos sintieron que la palabra era dura. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo les quiero preguntar en el nombre de Cristo, ¿usted anda con él? ¿Por qué me alegro tanto de recibirte, Rebeca, de que estés con nosotros hoy día acá? Porque claramente tú no llegaste sola aquí, Dios te está trayendo. Por eso me alegré y te fui a abrazar contento. No porque seas parte de nosotros, sino porque por tu salvación, por tu vida. ¿Por qué me alegro, Humberto? Porque no puedes seguir, y te lo digo en el nombre de Cristo, con mucho amor, pero no puedes seguir caminando lejos del Señor. Caminar lejos de la iglesia es caminar lejos del Señor, porque la iglesia es Cristo. Aquí dice el texto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¡Qué terrible! Y ya no andaban con él. ¿Qué significa seguir a Cristo? Parece que es más complejo. Parece que seguir a Cristo tiene una complejidad. Aún los discípulos decidieron que seguir a Jesús era demasiado difícil. La noche que Cristo fue arrestado, hermano, la noche que Cristo fue arrestado, cada uno de ellos le abandonó. Acompáñeme a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La palabra discípulo en griego es matetes, ¿se acuerdan? Y matetes significa seguidor y o aprendiz. No, pues hermano, es lindo seguir a Cristo cuando está todo andando bien. Es bonito seguir a Cristo cuando la cosa funciona como el reloj suizo. Es bonito seguir a Cristo cuando hay trabajo, es bonito seguir a Cristo cuando estoy fascinada con el Evangelio, estoy fascinado con el Evangelio porque estoy oyendo el propósito eterno de Dios, la revelación, me están enseñando la justificación, de la reconciliación, de la adopción, estoy fascinado con eso, pero cuando Cristo me llama al área chica y me dice que hay conductas en mi vida que lo avergüenzan, cuando Cristo viene y me conforta, me confronta como hombre y me dice que como hombre estoy al debe, me confronta como mujer y me dice que como mujer estoy al debe, se empieza a producir un problema dentro de mí. Aquí los discípulos, según lo que leímos, en el momento que Jesús fue arrestado, leyeron conmigo, ¿cierto? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Punto seguido. Entonces, todos los discípulos, qué triste. ¿Sabe cuál es la parte más triste de la frase que yo leí? Todos. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12. Uno era traidor, uno ya lo había entregado. ¿Sabe lo que hace un líder? Uno dice, bueno, estos 2, estos 3 se torcieron, pero quedan 8. Aquí no. Aquí dice que todos los discípulos, dejándole, o sea, le dejaron, huyeron. Marcos 14:50. Marcos capítulo 14, versículo 50.
Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esa noche, la noche que arrestaron a Jesús, seguir a Cristo significó una posible detención y ejecución. Claro, ¿se acuerdan cuando cuando le dicen a Pedro, tú eres de los que andaba con él? ¿Tú hasta hablas como él? ¿Se acuerdan que Pedro dice, no, yo nunca he estado con él? Ahora, hermano, ¿cuál es la conducta suya en su trabajo? ¿Lo identifican con Cristo usted? Y cuando lo llegan a identificar con Cristo, usted dice, sí, yo soy de los de él. O usted guarda silencio. ¿Por qué lo conocen a usted en su trabajo? ¿Lo conocen ya hoy día a esta altura porque usted es cristiano, porque usted es cristiano, porque usted es seguidor de Cristo? ¿O usted ha mantenido eso ahí oculto? Que se sepa cuando Dios quiera. No, si Dios quiere que se sepa ahora. ¿Te conocen por ser cristiano? ¿Te conocen por ser cristiana? Pedro negó 3 veces que conocía a Jesús. Seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. Hermanos, Jesucristo es todo. Y yo quiero que por favor usted no mire la frase en términos poéticos. Jesucristo es todo para ti. Porque seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. En este mundo todos siguen algo. Toda la gente sigue algo. Sueños, metas, proyectos, amigos, familia, cultura, deseos egoístas. Y en el caso de los cristianos, nosotros seguimos a Dios. Pero escúchame bien. Solo podemos seguir una cosa a la vez. No se puede seguir a Cristo y los sueños. No se puede seguir a Cristo y la realización personal. No se puede seguir a Cristo y a mis hijitos. No se puede seguir a Cristo y al marido. No se puede seguir a Cristo y al plan que llevo 15 años elaborando para el ocaso de mi vida. Cristo no lo acepta. Cristo no es parte de una lista, porque ¿cómo lo hace el religioso tradicional? Dice así, no, Jesús es primero en mi vida, segundo mi marido, tercero mis hijos, cuarto mi perro y quinto mi gato. Y Jesús sabe lo que viene y dice, yo no soy parte de tu lista. No me hagas parte de tu lista, porque hoy día soy primero, pero si las circunstancias cambian, mañana voy a estar en quinto lugar. Usted tiene que entender algo, iglesia. Cristo no es parte de una lista. No, yo no puedo, porque por ahí he escuchado predicadores diciendo Cristo tiene que ser la máxima prioridad nuestra. No, Él no es parte de nuestras prioridades. Él es todo. Él está por sobre el trabajo, Él está por sobre los sueños, Él está por sobre la familia, Él está por sobre la meta. Escucha, Él está por sobre la enfermedad. Él está por sobre mis frustraciones. Él está por sobre mis lágrimas. Porque nos sentimos inclusive hasta con derecho para llorar. Sentimos que estamos llenos de derecho porque este humanismo asqueroso que rodea a la sociedad, este espíritu greco-romano que rodea a la sociedad, nos ha hecho creer que somos el centro del universo y no lo somos. El centro del universo es Cristo, el Señor. Amén. Mire lo que dice, hermano, Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice así. Tome nota de los textos bíblicos, por favor. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el original no dice así. En el original dice, no podéis servir a Dios y a Mamón.
nombra al demonio que está detrás de la avaricia, detrás de las riquezas. No se puede servir a dos señores. Cristo reclama devoción solo para Él. Dios declara que no deberíamos tener ningún otro Dios que no sea Él. Jesús reclama devoción absoluta. La pregunta que estamos haciendo es, ¿qué significa seguir a Cristo? Y Cristo nos dice, yo reclamo devoción absoluta. Por eso, si volvemos a Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe lo que dice el falso evangelio? Si usted prende la radio, cualquier radio de acá, del pueblo, o cualquier radio nacional o internacional, o si se meta a los canales cristianos, a Enlace y todo eso, ¿sabe cuál es el mensaje del falso evangelio? Ven a Cristo y tu vida mejorará. Ven a Cristo y los problemas se acaban. ¿Saben por qué es un falso evangelio? Porque el verdadero evangelio dice, cuando vienes a Cristo, los problemas empiezan. ¿Cómo es eso? No, pero no, hermano Víctor, usted nunca me dijo eso. No, sí, yo se lo he dicho. Ay, entonces no somos salvos. Sí, sí somos salvos. Somos regenerados. Pasamos a ser hijos de Dios. Le pertenecemos a Él. Hay promesas de vida eterna que se van a cumplir al pie de la letra de parte del Señor en nuestras vidas. Hermanas, hermanos. Pero cuando el que viene a Cristo, el que realmente viene a Cristo, van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque la palabra, que es espada, va a poner en tu vida a un lado a los de tinieblas y al otro lado a los de la luz. Y el evangelio te va a decir a ti con quién te quedas. Usted no le puede tomar la mano a Dios y al diablo y salir a tomar helado a la plaza. El cristiano no puede hacer esto. O soy de tinieblas o soy de luz. O estoy en luz o estoy en tinieblas. Pero si quiero sostenerme entre las dos, hermano amado, voy a apostatar más tarde, más temprano que tarde. Yo estoy seguro que mientras estoy predicando, varios de ustedes están ahí complicados en su silla diciendo, dura es esta palabra. Yo oro al Señor que el resultado no sea que desde hoy muchos dejen de seguirlo a Él. Usted tiene que oír el Evangelio. Y este es el Evangelio. El Evangelio no está para suavizar las cosas. El Evangelio está cargado de amor, cargado de gracia, cargado de misericordia. Pero Jesucristo no va a suavizar la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer libres. ¿Podemos seguir a Cristo como lo seguían las multitudes? ¿Sabe que aquí hay algo interesante que tenemos que conversar? Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Aquí hay algo importante que necesitamos ver. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Quiénes iban con él? Qué sorprendente esto, ¿eh? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ¿a quién? A las multitudes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La palabra discípulo es matete, seguidor y aprendiz. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro reino se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues,
de acuerdo a estas dos figuras que Jesús menciona, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Qué complejo, hermano! Pero ¿cómo parte el texto? Versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Hermano, cuando uno estudia Mateo, Marcos, Lucas, sobre todo los tres evangelios sinópticos, ¿sabe con qué uno se encuentra? En ese tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había WhatsApp, no había mensajería online, no existían los celulares, nada, no había cómo informarse si no era de voz en voz. Pero ese correo de voz en voz funcionaba de manera completa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús llegó a Betsaida y estaba en Betsaida, un pueblo de más o menos 30.000 habitantes como nacimiento, y ese día Jesús ahí sanó a todos los enfermos. Y rápidamente se supo en Santa Juana, se supo en Los Ángeles, en Angol, que en Betsaida había un hombre llamado Jesús que estaba sanando a todos los enfermos. Y dice la Biblia que los pueblos vecinos quedaban deshabitados porque toda la gente se agolpaba a la ciudad donde Jesús estaba. Y eso duró 3 años. Grandes multitudes iban con él. Jesús hablaba todo el día, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, levantaba muertos, paralíticos salían corriendo, ciegos veían, sordos oían, perdonaba pecados, liberaba a la gente, y eso empezó a correr y esa voz empezó a correr y la gente empezó a buscar a Jesús y ahí donde Jesús estaba, pero Jesús se dio cuenta, la Biblia dice que él no se fiaba de ellos porque ellos venían por los panes y por los peces. Amados, Dios no me acepta ni a mí ni a usted que lo sigamos por los panes y los peces. La iglesia evangélica está apostatada y está apostatada porque buscan la bendición. Y lo que ellos llaman bendición es tener una casa, tener un vehículo, tener una casa en la playa, tener un buen trabajo, tener una cuenta corriente, que el hijo salga de la droga, que los hijos salgan de la universidad, que el cáncer se vaya. Mientras todo eso está pasando, ellos son benditos del Señor. Pero cuando eso no pasa, se acaba el seguir a Jesús. Hermano, Jesucristo nos prometió esto. No te prometió una chequera. No te prometió 2 casas. No te prometió renovar el auto con un auto del año. No te prometió que todos tus hijos van a ir a la universidad. No te prometió que si te enfermabas de diabetes, de cáncer, de un edema pulmonar, ibas a sanar. No te prometió nada de eso. Lo que Él te prometió es: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él te prometió que todos aquellos que estábamos en tinieblas y creíamos en la muerte y en la resurrección de Cristo, tendríamos vida eterna y no vendríamos a condenación. Y muchos de nosotros vamos a morir de cáncer. Y muchos de nosotros quizás vamos a terminar solos en un hospital porque la familia se va a olvidar. Y quizás ni la iglesia se va a acordar de nosotros. Pero esa no es razón para olvidarnos del que murió en la cruz del Calvario. No es que las iglesias hacen muchas decepciones. Correcto, porque está lleno de gente como usted y como yo. Si la iglesia estuviese compuesta de perros, no hay ningún problema, los perros son fieles. Si la iglesia estuviese compuesta de arañas, no hay ningún problema. Si la iglesia estuviese compuesta de árboles, no hay ningún problema. Pero está compuesta de seres humanos, la peor calamidad que hay en la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿nos llamó un hombre? Un hombre murió por mí en la cruz. Una mujer murió por mí en la cruz. Una mujer perdonó nuestros pecados. No, fue un ser llamado Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él no puede, nosotros no podemos negarlo porque Él no nos negará jamás. ¿Está entendiendo, hermano? Pero estamos metidos en un mundo relativo donde la neutralidad, la relatividad, la falta de compromiso, la displicencia abunda. Ayer yo estaba con las hermanas en la enseñanza y de repente no sé en qué momento salió un tema de la nueva generación, cómo es la nueva generación con respecto a la actitud que tiene, la actitud laboral que tiene.
Yo escuchaban ahí cómo conversaban las hermanas y una de ellas dijo, sí, lo que pasa es que ahora estos chiquillos, si ellos no quieren ir a trabajar, avisan por un WhatsApp que no van a ir, llegan al otro día y ahí hay una displicencia. Pero es un problema generacional y no un problema de nuestro país, es un problema mundial. Una displicencia, una apatía, que están formateados de una manera diferente. Ya, correcto, hay un problema generacional, hay un problema social, que tiene un trasfondo espiritual, sí, es verdad, pero hermano, aquí Jesús nos está planteando algo peor. Que aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no podemos tener una vida displicente con Él. Yo no me puedo poner a pensar, escúchame bien, y aunque te moleste, mi hermano amado, no me puedo poner a pensar si celebro mi cumpleaños el domingo en la mañana o voy al culto. Es que mi abuelita se va a enojar, se enoja la abuelita y se acabó. Es que mi tío viene de Santiago a verme, se va a molestar porque mi cumpleaños ha venido los últimos 40 años. ¿Cómo lo hago? La pregunta tiene una sola respuesta. Si tú eres del Señor, amarás al Señor con todo tu corazón. Llamar al Señor con todo el corazón no significa decirle te amo. Eso se da hasta en nuestras relaciones. La Paula es mi hija. ¿Qué saco yo con decirle a mi hija? Paulita, te amo. Y a la media hora, Paulita, te amo. Y a la media hora, Paulita, te amo. De las 24 horas, 48 veces le digo que la amo porque se lo digo cada media hora. Pero cuando me necesita yo no estoy. Pero yo no oro por ella. Pero cuando está triste no la consuelo. Pero no soy capaz de prepararle un café. No soy capaz de salir con ella. Y han sido los últimos 20 años. ¿Usted cree que la hija me cree que la amo? Hermano, ¿usted cree que ella dice sí, mi papá me ama? No, hace años que la hija dice, mi papá es un chamuyento. Él no me ama. Amar a Dios no significa venir aquí 3 veces al mes, 20 veces al año y decirle, Señor, yo te amo. Amar a Dios significa que en las decisiones diarias tú te inclinas por Dios. Amén. Tienes la posibilidad de joderte a tu jefe porque te enteraste de algo. Lo puedes arruinar. Amar a Dios significa inclinarte por Dios y guardar silencio. Amar a Dios significa no sacar partido de algo donde Dios no quiere que saques partido. Amar a Dios significa priorizarlo a Él por sobre todo. Amar a Dios significa enfrentar lo que sea por causa de Él. Amar a Dios significa que si voy a hacer el hazmerreír de la oficina, el hazmerreír del taller, porque creo en Cristo, soy el hazmerreír y se acabó. Y si soy frágil emocionalmente, amar a Dios significa que voy a doblar mis rodillas para que Dios contenga y sostenga mi corazón frente a la burla y a la crítica. Amar a Dios no significa que cuando me veo en apuros, doy un paso hacia atrás para que nadie me identifique con Cristo. Mientras el Señor caminaba y enseñaba, siempre era acompañado por sus discípulos y por grandes multitudes. 2 tipos de gente lo seguían, los discípulos y las grandes multitudes. Pero es necesario que conozcamos algunas características de esas multitudes, porque les estoy diciendo que hicimos otra pregunta. ¿Podemos seguir a Cristo como lo seguían las multitudes? Entonces es necesario tener un poquito más de información de cómo las multitudes seguían a Cristo. Las multitudes eran en ese tiempo y siguen siendo hoy día grupos de personas atraídas por los beneficios, por los milagros. Es decir, personas fascinosas, interesadas en su bienestar egocéntrico, esperando que el Señor haga todo cuanto ellas quieren, porque para ellas, para las multitudes, el Señor es un cajero automático donde yo giro dinero para mi problema. El Señor es un médico de turno donde yo voy y me da las pastillas que necesito para mi enfermedad. El Señor es un coaching motivacional que viene y me tira para arriba cuando estoy desanimado. Así ven las multitudes a Cristo.
Esperan que el Señor haga todo cuando ellas quieren, pero sin ver al Dios que está detrás de los milagros. Quieren los milagros, pero no quieren al Dios de los milagros. Quieren al que salva, pero no quieren al Señor. Quieren al que provee, pero no quieren al que pide. Quieren al que los escuche y los perdone y los sostiene después de haber dejado la embarrada, pero las multitudes no quieren a aquel Señor que les pide la vida día a día. Además, las multitudes son personas a quienes les gusta esconderse en medio de la multitud. ¿Sabía que es muy fácil estar en medio de la multitud? Hermano, ¿sabía usted eso, no? ¿Sabía que es muy fácil gritarle árbitro saquero al árbitro en medio de 60.000 personas? Pero no cualquiera viene y le dice al árbitro en la cara, árbitro saquero. Es muy fácil gritar Paco tal por cual en medio de una multitud de 70, 80, 100, 500 personas. Pero enfrentarlo cara a cara, no, porque va a haber consecuencias. Porque cara a cara te identifican. En la multitud eres identificable. ¿De qué eres parte? ¿Del grupo minoritario de discípulos o de la multitud? Amados, ¿qué es lo que te trae para acá? ¿Qué te levantó hoy día? ¿Qué te trajo hoy día a la reunión? Además son personas a quienes les gusta esconderse en medio de la multitud y pasar desapercibidos. A manera de no comprometerse con la fe, de manera que no expresan interés ni en la palabra de Dios, ni en las cosas de Dios, ni en sus mandamientos, y mucho menos en sus demandas. Tienen a un Dios que es casi un genio dentro de una lámpara, y frotan la lámpara para que el Dios de la Biblia aparezca y cumpla sus deseos. Eso es lo que hoy día hay en la religión. No, yo estoy bien con el Señor. Sí, ¿por qué está tan bien si no lo vemos hace 6 meses? No, pero Dios me tiene bendecido. Tengo trabajo. Hermano, ¿usted prefiere tener trabajo y irse al infierno? ¿No será mejor, perdone lo folclórico de mis palabras, no será mejor estar a pata pelada con un tumor cancerígeno, con un diagnóstico de 1 mes de vida, sumido en la pobreza y con la esperanza de que después de que muera voy a ver al Señor por la eternidad? ¿Qué es mejor? La multitud no considera que eso es mejor. La multitud considera que los milagros, los beneficios, la prosperidad, eso es lo mejor. Por eso que hoy día hay tantos líderes de iglesia robando dinero, cargando a la gente con el tema del dinero, que hay que pactar, hay que diezmar, hay que hacer esto otro. Cuando en realidad Cristo demanda esto, pero tiene que salir de un corazón lleno de amor, lleno de gratitud, lleno de reconocimiento de la obra de Cristo. En otras palabras, a las multitudes les encanta ser entretenidos. Y nos faltan los payasos que se paran en los púlpitos a entretenerlos, pero nunca ser edificados. Y siguen a Cristo pensando en satisfacer sus intereses mundanos y no los intereses de Dios. Por tanto, se hace necesario que nos preguntemos hoy día si formamos parte de esas multitudes o realmente somos discípulos de Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Seguir a Cristo, entonces, es un llamado, o lo digo de otra manera, seguir a Cristo es seguir un llamado a salir de las multitudes. ¿Está entendiendo? El que dice yo estoy siguiendo a Cristo, entonces tiene que entender que eso es lo mismo que seguir un llamado o el llamado de Dios para que salga de las multitudes. Porque Dios no te quiere en medio de las multitudes. Hermano, la Biblia dice en los evangelios que cuando Jesús veía a las multitudes, él huía, él arrancaba. No le gustaban porque dice que él no se fiaba de ellos, porque sabía que andaban por los panes y los peces.
Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, yo no puedo entender este texto de forma literal, porque Dios no me está mandando a aborrecer a mi madre. El mismo que me dice honra a tu padre y a tu madre, no me puede estar diciendo aborrece a tu madre. ¿Estamos de acuerdo, cierto? El mismo que me dice que ame a mis hijos y los críe en disciplina del Señor, no me puede estar mandando a aborrecer a mis hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Entonces, tengo que hacer una aclaración. El verbo aborrecer, lamentablemente, es una mala traducción. El verbo aborrecer hay que entenderlo de esta manera. Si alguno viene a mí y tiene en más alta estima a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se entiende? Eso es lo que el texto dice. Yo no puedo estar volcado con mi corazón hacia mi madre, olvidándome de Cristo. Si yo hago eso, no heredo la vida eterna. Si yo hago eso, no soy seguidor de Cristo. No nos confundamos. Si yo no puedo tener aquí en mi corazón mi proyecto de vida, mi proyecto familiar. No puedo tener aquí en mi corazón al príncipe dorado que apareció ahora y que me promete las estrellas finales del mundo y olvidarme de Cristo. Si nuestras relaciones no están subordinadas a la relación que yo tengo con Cristo, voy camino a la perdición. Es por eso que el Señor dice, si alguno viene a mí, que no es más que un llamado divino a las multitudes. Si alguno de ustedes que está entre las multitudes, en otras palabras, viene a mí, ahora bien, no podemos olvidar que solo viene a Cristo, el que cree en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y los que creen en Cristo son los que por la gracia divina han comprendido el Evangelio de Cristo. Nadie puede venir a Cristo si no han recibido el Evangelio de Cristo. Y nadie puede permanecer en Cristo si no siguen expuestos al Evangelio de Cristo. Yo me imagino, Rebeca, que mientras yo estoy predicando, tu corazón está palpitando. Porque tú conoces el Evangelio. Y volver a oír el Evangelio tiene que hacer reverdecer la vida de Cristo que hay dentro de ti. Pero eso no puede estar pasando solamente con Rebeca. Tiene que pasar con Yorkie. Tiene que pasar con Rosadela. Tiene que pasar con Paola. Tiene que pasar con Humberto. Tiene que pasar contigo, Humberto. Y tiene que pasar conmigo. Mientras yo estoy predicando, mi corazón tiene que latir con más fuerza. Me tiene que alinear. Me tiene que poner en sintonía, en armonía con la voluntad perfecta de Dios y con la palabra de Dios. Si mi vida está errática, si mi vida está hoy día, pues, mis ojos están puestos allá, tienen que estar puestos en la cruz ensangrentada. Eso es seguir a Cristo. Entonces, venir a Cristo denota una acción continua y repetitiva que la hacemos hoy, a mediodía, a media tarde, por la noche, mañana y todos los días de nuestra vida debemos venir a Cristo hasta que Él venga por nosotros en las nubes. Porque todos los días vamos a equivocarnos. Porque todos los días seguimos siendo seres perfectibles. Porque todos los días necesitamos la fuente de vida en nosotros. ¿Amén? Algo más que quiero decir. Seguir a Cristo es un llamado al compromiso radical. Anota ojalá esa frase. Seguir a Cristo es un llamado al compromiso radical. Hermanos de Tumaco, allá en Colombia, seguir a Cristo es un llamado al compromiso con Cristo de forma radical. Ahí mismo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece, ya explicamos lo que significa no aborrecer, tener en más alta estima a su padre y madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, hermanas,
Seguir a Cristo requiere un compromiso radical. No es un compromiso a medias. Cuando tenemos ganas o cuando nos sentimos con ánimo o cuando la luna se alinea con Plutón para ver si yo reacciono. No seguir a Cristo significa ser un discípulo de Él, alguien que seguir a Cristo significa ser un discípulo de Él, alguien que pone su pensamiento y esfuerzo en Él, alguien que se desgasta en Él, alguien que piensa como Él, alguien que vive para Él, alguien que en su necedad, en su torpeza, en su debilidad, en su inhabilidad, lo único que tiene en su corazón es Él y entiende que el resto de su vida está totalmente subyugada y en función de lo que Dios determine con Él. Eso es seguir a Cristo. Hermano, usted no se puede estar enfermando por su trabajo. Porque usted no puede vivir para trabajar. Usted trabaja para vivir. Si usted se está enfermando en su trabajo, usted no está siguiendo a Cristo. Usted está siguiendo su trabajo. Su trabajo pasó a ser lo más importante de su vida. En algún momento su trabajo se transformó en su semidios. Piensa un poco, hermano. ¿Cuántas horas involucra en su trabajo? ¿Cuántas horas legales? 8 al día. 8 por 5. 40 más las otras 5, 45. Pero en la práctica, ¿cuántas horas involucra? 48, 50, 52, 55. ¿Sabe por qué? Porque falta plata, hay que hacer hora extra. A algunos no les falta plata porque están ahí, están con la camiseta puesta. Hay que sacar el proyecto adelante. Me quedo hasta las 9 de la noche. A las 6 tenía que haber estado en mi casa y a las 8 en el culto con la Biblia abierta. Pero estoy hasta las 9 porque mi corazón late por el trabajo. Y usted está enfermo. Anda así con el colon. Tiene úlceras. El sueldo que recibe es el mismo hace 4 años. El problema no es el sueldo, usted no sabe administrar, le roba a Dios permanentemente, porque su corazón está puesto en otra parte. Usted vive por su hijo le descalibra la vida. Ver a su hijo para usted es lo más importante. Estar con su hijo para usted es lo más importante. Es que no lo veo nunca. Entonces usted gira en torno a su hijo, en torno a su hija, en torno al nieto. Usted por el nieto es capaz de decirle a Jesucristo, tú me esperas, Jesucristo, porque es mi nieto. No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué está haciendo, hermana? Es que te perdona pecados, ¿tú crees que merece que tú lo rechaces de esta manera? Es el único que te va a entender sin criticarte. El único que va a extender su mano, no importa dónde, en la miseria que estés metida o metido, el único que va a extender su mano y te va a sacar de ahí en tu desnudez y te va a cubrir, es Cristo. ¿Y tú crees que merece un rechazo tan hostil de tu parte? Porque tú lo intercambias por el trabajo, por la familia, por el hijo, por el plan, por el sueño, por la meta, por tu cansancio. Seguir a Cristo significa ser un discípulo de Él, alguien que pone su pensamiento y su esfuerzo en Él, que cree en Jesús y donde Él es Jesús el centro de la vida. Pero esto solamente es posible si tenemos en más alta estima a Jesús que a nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestro hermano, nuestra pareja, nuestro novio, nuestro pololo, nuestro marido, nuestra esposa, lo que sea. Necesitamos entender esto con mucho cuidado. Porque el Señor en ningún momento va a violar su propia ley. Nos ha mandado a honrar a nuestro padre y a nuestra madre,
pero jamás nuestro padre y nuestra madre pueden estar por sobre el amor y la devoción a Cristo. En la vida de un discípulo eso no puede ser. Porque si usted tiene mayor devoción por su trabajo, mayor devoción por sus planes, mayor devoción por sus estudios, mayor devoción por sus proyectos, mayor devoción por su familia que Cristo, cuando la persecución empiece, usted se va a apartar de aquí. Piensa ahora, pues hermano, si para tener una actividad para fiestas patrias es complejo. Porque cuando priorizamos la iglesia, priorizamos a Cristo. Es complejo porque tenemos nuestros planes, porque nos da miedo decirle a nuestra mamá, no voy a comer empanadas contigo, viejita, porque voy a estar con los hermanos de la iglesia, porque la viejita te va a decir, los aman más a ellos que a mí. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Sí, mamá. Sí. Te amo a ti. Y te amo ahora sé lo que es amarte a ti, mamá. Y vas a contar conmigo hasta el último día de tu existencia aquí. Te respeto y te honro y te cuido. Pero ese grupo de gente que ves allá, todos están lavados con la misma sangre que yo. Y son mi familia. Y voy a pasar la eternidad con ellos. No los conozco muy bien. Quizás hay algunos de ellos que han hablado mal de mí. Quizás hay algunos de ellos que murmuran de mí. Quizás hay algunos de ellos inmaduros, torpes, necios, igual que yo. Pero dice mi Dios que esos son mi familia. Sí, mamá. Los amo a ellos con un amor diferente con el que te amo a ti. Eso va a hacer que tu mamá se ponga al otro lado de la línea. Y vas a tener a la hija contra la madre, al hijo contra el padre. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por eso dice la Biblia, estarán dos trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Y estarán dos durmiendo en una cama, un matrimonio, uno será tomado y el otro será dejado, porque hasta en los matrimonios va a ocurrir esto. Si uno está comprometido con Cristo y el otro no, la espada va a venir y va a poner a un lado a uno y va a poner al otro lado al otro y no va a producir paz, va a producir disensión, va a producir división, porque el evangelio no es relativo, el evangelio es absoluto. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo lo recoge, desparrama. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Por eso es que hay tanta tibieza en la iglesia, porque no se predica el evangelio de la cruz. Por eso es que hay tanta gente que ha salido de las iglesias y están ahí confundidas y Satanás está que les arrebata el don de la gracia. Porque no se predica el evangelio de la cruz. Seguir a Cristo es un llamado a la prioridad. Si logramos hacer de Cristo la única prioridad, entonces seremos discípulos de Él. Entonces tendrá significado el llamamiento que Él nos hizo de tinieblas a luz. Entendiendo que un discípulo ya no vive para sí mismo, sino que un discípulo ahora vive para Cristo y para la obra de Cristo, lo que demanda todo el esfuerzo posible, todo el desgaste posible, todo el ánimo posible, toda la disposición de corazón posible, todo el esfuerzo en Cristo posible. ¿Está entendiendo, hermano? Esto que voy a decir lo voy a decir con respeto. Con respeto, porque los amo mucho. Los amo mucho. Pero con mucho cariño, con respeto. Pero a los jóvenes de la iglesia. A ti, Ricardo. A ti, Nicolás. Denise. A ti, Valentina. A ti, Roberto, que vienes llegando. A ti, Paula. A ti, Cintia. A ti, Enis. A ti, Sebastián. A ti, Lili.
A ti, Dayana, a ti, Jorge, a ti, Carla, a ti, Fernando, a ti, Paulina. Escuchen bien. Dice Eclesiastés: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas de esos días, no encuentro en ellos contentamiento. ¿Saben cuáles son los días malos? Los días cuando los meniscos empiezan a fallar, cuando la columna empieza a fallar, cuando la vejiga orina más de la cuenta y no controlas la orina, cuando los ojos se llenan de nebulosa y no ves bien, cuando no oyes, tienes que inclinar el oído y volver a preguntar ¿qué dijiste? Cuando no hay fuerza, cuando el lumbago no te deja, cuando la ciática no te deja, cuando la úlcera no te deja, cuando te detectaron diabetes y la diabetes descontroló todo tu cuerpo y ya no tienes la prestancia ni la fuerza que antes tenías, cuando no tienes fuerza porque estás enfermo, porque ya tienes 55, 60, 70 años y tú quieres ahora por fin a los 60 años entendiste que Cristo tiene que ser el único de tu vida, pero ya no hay fuerza. Ahora cumpliste 58 años y este año, gloria a Dios, entendiste que los recursos que Dios nos da son para Él. Entonces ahora tú quieres, pero ya no se puede. Porque ahora ya no tienes trabajo, vives con una pensión miserable y todo tu sueldo te lo gastaste en puras tonteras toda tu vida. Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas en ellos no encuentro en estos días contentamiento. ¿Está entendiendo? Seguir a Cristo es un llamado a que Él sea la prioridad, la única prioridad de nuestra vida. Yo quiero que me acompañen a 2 Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. ¿Lo tiene? Allá en Colombia, busquen en su Biblia, abran su Biblia, hermanos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió. Por todos los hombres murió. Acuérdense que todos los hombres están muertos en sus pecados y delitos y están lejos del Señor, ¿correcto? Pero el Señor murió por todos los hombres. Para que los que viven, para que los que viven, es una frase que me indica, que me da a entender que no todos los hombres viven. La realidad es que todos los hombres están muertos. Muerte en la Biblia es thanatos. Thanatos es total separación de Dios. Esa es la realidad nefasta para los que están oyendo este audio, para los que van a ver este video. Esa es la realidad nefasta del ser humano. Están todos muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para darle vida a los muertos. Por eso dice, para los que viven, porque hay algunos que viven. ¿Y quiénes son los que viven? Los que han pasado de tinieblas a luz. Nosotros, ¿cierto? Ya, para que los que viven, escuche, ya no vivan para sí. Se acabaron mis proyectos. Se acabó su proyecto, hermano. Aquí donde, hermano, textos como este son los que nadie quiere predicar. Porque yo no tengo que explicarlo el texto, está claro, ¿cierto? Para que los que viven ya no vivan, se acabó mi proyecto. Se acabó mi deseo que tengo planificado de hace 20 años atrás.
Oiga, todos los papás hacemos un esfuerzo y mandamos a nuestro hijo a un instituto, a una universidad, por último que saque un curso de 2 años, pero que tenga algo que echar mano. Y está bien, y hay que hacerlo, y hay que comprometerse con eso. Pero esa no es la prioridad. Si Dios se lo quiere dar a su hijo, amén. Usted lo recibe con gozo y su hijo lo recibe con gozo, y hay que ser responsable con eso, pero esa no es la prioridad. Porque ya yo no voy a vivir para mí. Yo ya no. Se tiene que acabar el discurso. No, yo estoy trabajando para mis hijos. No, nosotros trabajamos para Él, vivimos para Él. Y de nuestros hijos hace cargo a Él. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi pregunta es, de los aquí presentes, ¿cuántos están seguros que alguien murió y resucitó por usted? Amén. ¿Y cuántos creen con todo su corazón que Cristo murió y resucitó por usted? Amén. ¿Y cuántos de los aquí presentes están dispuestos a abrazar esa verdad hasta las últimas consecuencias? Amén. ¿Se dio cuenta cómo cambiaron los amén? Eso significa que usted ya no vive para usted. Que ya no, usted no puede hablar de su sueldo, de su trabajo, de su casa. Porque Dios hace esto en el cielo, mire, y se acabó el trabajo. Y se acabó el sueldo. Dios hace esto y chocaste el auto y se arruinó el auto. Dios hace esto y la estufa se inflamó y la casa que tanto te costó y quedas en la calle. Y vas a tener que ir a golpear en el municipio y te van a pasar una media agua. Si es que te la pasan. Y vas a tener con 60 años que volver a agarrarte la cabeza y decir, ¿cómo salgo adelante? Por favor, no se olviden, no somos nada, no tenemos nada. Y todo lo que tenemos hoy día y todo lo que Dios, lo que ha llegado a nuestras manos, no ha sido otra cosa que la provisión de la gracia de Dios. No es el resultado de que eres un buen trabajador, de que eres aquí y allá. No es el resultado de eso. Probablemente eres muy inteligente, probablemente eres muy proactivo, probablemente eres muy sapiente, pero tú pudiste haber tenido un infarto y haber quedado en estado vegetal, como a otras personas inteligentes les ha pasado, pero no ha sido así, porque Dios ha tenido misericordia de ti. Todo lo que tienes ha venido de Él, porque el hombre, dice Juan, no puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. No se desvivan por los hijos, porque los hijos son herencia de Jehová. No te vuelvas loca, no te vuelvas loco con el nieto. Porque hay otras abuelitas que tuvieron que sepultar a sus nietos. No te engañes. No te vuelvas loca con el emprendimiento, con la venta de tus galletitas, con la venta de tu queque, con los tejidos que estás haciendo. No te vuelvas loco, trabaja, pero todo en su justa medida. Dad a Dios lo que es de Dios y dad a César lo que es de César, pero hay cosas que son de Dios. Qué bueno que volviste, Roberto. Pero escucha esta palabra, Roberto. Tú no puedes seguir así. Deja que Dios te guíe. Hermano, miren lo que dice el texto bíblico. Jesús hablando. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas. ¿Cómo dice? Todas las cosas, no dice algunas. Y todas las cosas os serán añadidas. ¿Acaso no veis los lirios del campo como visten? No hilan, dice, pero visten con más hermosura que Salomón. ¿Acaso no veis los pájaros del campo que no siembran ni ciegan y Dios tiene cuidado de ellos? Hermanos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Hermano, escuche, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Y sabe lo que usted hace? Usted busca toda la añadidura.
Usted se preocupa de lo que le dijeron que no había que preocuparse. Yo he traducido eso al lenguaje chileno. Iglesia Gracia Cruz, preocúpense de mi reino. Yo pago la cuenta del teléfono, yo pago el gas, yo compro la metformina, yo le voy a hacer llegar el pan, el queso, el jamón, las acelgas, el morrón. Yo me encargo de que se paguen las contribuciones. Yo me las arreglo para que llegue el maestro que va a arreglar el califón. Yo me encargaré de que tengan los 150.000 pesos para la universidad. Yo voy a entregarte todos los días los 5.000 pesos para que tu hijo vaya a Los Ángeles a estudiar. No te preocupes, yo te hago llegar el calzón, el calzoncillo y los calcetines. Tú preocúpate de mi reino. Preocúpate de mi reino, yo voy a poner huevos, manjar, mermelada, pan integral. Aunque haya crisis económica, yo voy a ser fiel, pero tú preocúpate de mi reino. Eso significa más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No puede ser que llegue el martes a las 8 de la tarde y porque usted está cansado, usted no viene. Porque yo le aseguro que si hay reunión de apoderados, usted va a la reunión de apoderados. Es que vengo viajando, hermano Víctor, no vengo con sueño. Hermano, el reino de Dios nos reclama para Él. El rey del reino nos reclama para Él. Los hermanos de Angola y de Coronel, Fernando, yo sé lo que significa ponerle benzina a tu vehículo y venir 4 domingos al mes. Significa que algunos días va a haber té nomás. Yo sé, porque tú no tienes un sueldo de 1.000.000 de pesos. Yo lo sé. Pero créele al maestro. Créanle al Señor. No, yo no diezmo porque me va a faltar. Créele al Señor. Yo no ofrendo porque me va a faltar. Créele al Señor. La semana que viene tenemos acción de gracias y ofrenda misionera. Créele al Señor. ¿Sabe, hermano, por qué no se junta dinero? Porque usted es un incrédulo. No porque usted es de mal corazón. Es porque usted es un incrédulo. Porque usted saca cuentas. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando hacemos de Cristo nuestra prioridad, estamos exponiendo nuestro compromiso como discípulos. Estamos dejando la vida egocéntrica que hemos llevado. Estamos dejando la vida vana que hemos llevado, centrada en nuestras necesidades, y Cristo pasa a ser el centro de nuestra vida, disponiéndonos a vivir todo tipo de sufrimiento que nos venga a causa del nombre de Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Tenemos un corazón con disposición a Cristo, pase lo que pase y hasta las últimas consecuencias. Seguir a Cristo, voy terminando, es un llamado a una nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Camila Díaz, ¿qué edad tienes tú ya? 25. Si todo sigue su curso normalmente, naturalmente, a ti te queda más tiempo que a mí en este planeta. Yo sé que algunos pueden morir antes, pero si todo sigue su curso normalmente, a ti te queda más tiempo que a mí en este planeta, Camila. Hermano Rubén, ¿qué edad tiene usted? Voy a cumplir ahora en agosto. Si todo sigue su curso natural y normalmente, a usted le queda menos tiempo que a mí en este planeta. En términos naturales, ¿cierto? Si morimos de viejos, a eso me refiero. A la Camila le queda más, al hermano Rubén le queda menos con respecto a mí. Y a mí ya no me queda tanto. A mí ya no me queda tanto. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque mire lo que dice Pedro. Para no vivir el tiempo que resta.
de aquí hasta el día de nuestra muerte. De aquí hasta el día que vayamos a la presencia del Señor. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias. La palabra concupiscencia significa pasiones. Conforme a las pasiones de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si amamos a Cristo y estamos dispuestos a seguirlo, con un férreo compromiso de seguirlo, viviremos lo que resta de nuestra vida terrenal, así sean 10 años, 30 años, 1 año, 40 años, 8 años, viviremos nuestra vida terrenal no satisfaciendo nuestras pasiones humanas, sino haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios con agrado. De manera que dejamos atrás nuestra antigua forma de vida y ahora vivimos para Dios en una vida santificada por la revelación del Evangelio, en una vida consagrada, aun si somos los más estúpidos de los cristianos, con un corazón dispuesto a que Dios haga su obra en nosotros. Así que es bueno preguntarnos hoy día, ¿vivimos para Cristo o vivimos para nosotros mismos? Hagámonos esta pregunta ahora. ¿Vivo para Cristo o vivo para nosotros mismos? ¿Vivo para mí mismo? Satanás va a usar gente. Hermano, cuando tú estés volcando tu corazón a Dios, Satanás va a usar gente para decirte que ese no es el camino. Que el camino eres tú. Tus planes, tu éxito, tu desarrollo. Alcanzar la máxima, y la máxima eres tú. Me encontré con una profesora que me hizo clases cuando yo estudiaba en el liceo comercial. Hace 27 años que no la veía. Y ella me conoció y me abrazó. Ya está viejita ya. Y me abrazó y se puso a llorar. Y yo le pregunté por qué lloraba, porque yo sé que me quería harto, pero no pensé que era tanto cariño. Y me dijo, lloro por 2 cosas. Lloro, Víctor, porque por volverte a ver, eras mi mejor alumno. Eras el mejor en legislación tributaria. Nunca te olvidé. Pero me enteré que tú eres pastor. Sí, algo así, le dije yo. ¿Y eso le causa tristeza? No la actividad que tú realizas. No me causa tristeza la actividad que tú realizas. Es algo honorable, Víctor. Me dio tristeza porque te perdiste. Eras lo mejor que teníamos en el comercial. No estudiaste. ¿Por qué no estudiaste? Tú querías estudiar economía, ¿te acuerdas? Hermano, ella dice eso y yo escucho a Satanás. Y yo le dije, sí. Pero yo tengo un Señor ahora. Y usted sabe quién es mi Señor. Y ella me dice, no sé. No, si usted sabe. Porque yo no estoy hablando con usted. Y mi Señor me dijo que era mejor seguirlo a Él. En la práctica perdí. En la práctica en este mundo perdí. Perdí un título académico. Perdí quizás una posición buena. Yo no soy tonto, tengo una capacidad de aprendizaje rápida. Retengo información a montones. Tengo un CI privilegiado. Pero el que quiere salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, este la hallará. Van a venir y te van a decir, estás perdiendo el tiempo. Ay, tan fanática ahora. Ahora tan metido en esa cuestión que estás.
Ahora ya no hay tiempo para nosotros, ya no estás conmigo, ya no me ves, ya no vas a la reunión familiar. Ahora cuando nos juntamos tus amigas, tus amigos ya no vienen con nosotros. Que usted sea claro y diga, sí, es verdad, aunque le tiemble la pena para decirlo. Es verdad. Me enamoré de un ser maravilloso. Se llama Jesús. Cambió mi vida y lo estoy conociendo. Y Él me reclama solo para Él. Y a veces voy a tener tiempo para ustedes. A veces sí. A veces voy a llegar a los cumpleaños, a veces voy a llegar al asado, a veces voy a ir al río con ustedes, a veces voy a dedicar tiempo a ustedes. Porque a ustedes los sigo amando. Pero Él es la razón de mi vida. Lo que resta de mi vida, que no sé cuánto es, Él es la razón de mi vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Le está hablando el Señor algo hoy día? Si amamos a Cristo y estamos dispuestos a seguirlo incondicionalmente, viviremos nuestra vida terrenal no satisfaciendo las pasiones humanas, sino obedeciendo la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que nos va a ser revelada solo por el Evangelio. Así que es bueno preguntarnos, ¿vivimos para Cristo o vivimos para nosotros mismos? ¿Es Cristo el centro de nuestra vida o sigo siendo yo el centro de mi propia vida? ¿Es Cristo el foco de mi atención? Hermano, ¿sabe? Venir aquí entre mayo y septiembre a las 10:30 de la mañana es venir a pasar frío. Sí, yo lo sé. Pero bueno, hay que arroparse más, hay que ponerse doble calcetín, hay que ponerse pante, hay que ponerse calzoncillos de lana, no tengo idea, pero hay que llegar por el amor a Cristo. Amén. Señor. Y los que son de Angol y de Coronel van a tener que juntar sus pesitos y asegurar lo que es de Cristo. Y Dios se va a hacer cargo de lo demás. En tus prioridades, en tus cosas. Algunos de ustedes tienen relaciones que ustedes saben que se tienen que acabar. O es Cristo, o es esa relación que te aparta de Cristo. Yo jamás te voy a rechazar, mi hermana, jamás. Jamás te voy a mirar mal, jamás tu hermano Víctor va a poner juicio sobre ti. Te voy a proteger cuando estén hablando de ti. Pero tú sabes, es Cristo y solo Cristo y nada más. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Que tú sí seas así, que tú no seas no. Amamos a Jesús más que nuestra vida egoísta y egocéntrica. Amamos a Jesús más que a nuestra familia humanista, carnal y a veces diabólica. Cuando tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela se burlan de Cristo, es Satanás burlándose de Cristo. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso. Es necesario que respondamos de manera honesta cada una de estas preguntas, porque de ello depende si somos discípulos de Cristo o no. Seguir a Cristo verdaderamente significa que no seguimos algo más. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No existe tal cosa como un discípulo a medias. No existe tal cosa como un discípulo si es que tengo ánimo. No existe tal cosa como un discípulo es que me dañaron en la iglesia. Hermano, si es por daño, si es por murmuración, si es por daño, si es por soledad, yo me pongo en la lista como el primero.
Cristo no me ha fallado nunca a mí. ¿A usted sí? Hermanos, ¿a usted Cristo les ha fallado? A mí no me ha fallado nunca. Todo lo que dijo lo ha cumplido. Dijo que iba a consolar mis lágrimas, lo ha hecho. Anoche, sin ir más lejos, yo estuve sentado en mi living ahí hasta la tarde y me cayeron lágrimas, estuve llorando y el Señor me consoló. Me fui a acostar, puse mi cabeza en la almohada y me siguieron cayendo otras lágrimas. Y en mi mente dije: Señor, yo sé que te tengo a ti, no te siento, pero yo sé que te tengo a ti. Y el Señor me consoló. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no miente. ¿Por qué lo abandonas tú? Por otras cosas. Hermanos, una iglesia que predica el discipulado bíblico tiene que ser una iglesia que se discipule. ¿Por qué más de la mitad de esta congregación no se discipula, pero prefieres andar haciendo otras cosas? Una iglesia que predica el discipulado bíblico, que cree en que somos discípulos de Cristo y que enseña el discipulado bíblico como una forma de vida. Mi pregunta como dirigente es: ¿por qué más de la mitad de la iglesia no se discipula? Porque para usted Cristo es un curandero, es un cajero mático, es la puerta que golpeo cuando me falta plata para el gas, es la puerta que golpeo cuando estoy triste, es la puerta que golpeo cuando el resto se olvida de mí. Según la Biblia, Cristo es el Señor, el amo, el dueño, el jefe, el soberano, la máxima autoridad. En griego, el kurios. Como lo demuestran los discípulos, nadie puede seguir a Cristo por el poder de su propia fuerza de voluntad. Los fariseos eran buenos ejemplos de aquellos que estaban tratando de obedecer a Dios en su propia fuerza. Su esfuerzo propio condujo solamente a la arrogancia y la distorsión de todo el propósito de la ley de Dios. Jesús dijo a sus discípulos el secreto para seguirlo fielmente, pero ellos no lo conocieron en el momento. Él dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Los discípulos habían caminado con Jesús durante 3 años, aprendiendo, observando, participando en sus milagros. Sin embargo, incluso aún ellos podían seguirlo por sus propias fuerzas. Y lo que se hace con fuerza humana dura poco tiempo, porque cuando las circunstancias cambian, el amor por Cristo cambia. Necesitamos movernos con un corazón totalmente apasionado por Él, pero cautivado por la revelación del Evangelio. Amén. Si frente a esta pregunta usted está haciendo un análisis personal y la respuesta es: Cristo no ha sido el centro. La palabra fascinar, nuestra palabra española fascinar, viene del idioma griego, y en el idioma griego es pitonizar. Y la palabra pitonizar significa embrujar, encantar. Y dice el Evangelio en Gálatas: ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os perturbó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los pitonizó para oír otro evangelio? No que haya otro, pero hay algunos que os perturban con otras cosas. Hermanos,
Hermanas, ¿qué te tiene fascinado? ¿Qué te tiene fascinado? ¿Qué te tiene fascinada? ¿Qué te tiene pitonizado que Cristo ya no tiene la importancia que tiene que tener? El himno antiguo decía: ¿qué harás tú con Cristo? No puede ser neutral. Póngase de pie. Paula, ven, toma un micrófono, por favor. Ven, Paula, ven, acércate. Vamos a cantar esa alabanza. Vamos a cantarla. Yo le invito a no distraerse. Yo no sé si el Señor ha hablado con usted hoy día. No sé si el Señor está hablando con usted. ¿Sabe? Usted puede hacer 1000 cosas para agradar a una persona. Y después que usted ha hecho esas 1000 cosas para agradar a esa persona, usted se encuentra con que nunca logró agradar. En el caso del Señor Jesucristo, usted solamente tiene que mostrarse total y completamente devoto a Él. Total y completamente comprometido con Él y con la causa de Él. Y la causa de Él es su reino, la iglesia. Vamos a decir entonces. Hermanos, alcen sus manos al cielo si es que pueden hacerlo. Allá en Tumaco, en Colombia, levanten sus manos al cielo si es que pueden hacerlo. Cierren sus ojos y con sus propias palabras díganle, si es que ustedes creen que hay que decirle: Señor, perdona la ambigüedad de mi vida. Perdona la displicencia de mi vida. Perdona la falta de compromiso que tengo con el reino de Dios. Dígale esto al Señor. Solamente si usted cree que hay que hacerlo, si no, no lo haga. Si usted cree que es una pérdida de tiempo, no lo haga. Si usted cree que no es para tanto, no lo haga. Yo le pido a aquellos que el Señor les ha hablado hoy día, por favor, dígale: Señor, perdona mi displicencia. Perdona mi falta de compromiso. Perdona mi ambigüedad. Perdona, Señor, esta vida relativa que llevo. Perdona por ser yo el centro de mi vida. Yo y mis asuntos. Yo y mis cosas. Perdóname por haberme olvidado del que murió en la cruz. Llegó la hora de quebrantarnos delante del Señor. Llegó la hora de decirle: Señor, perdóname por haberte olvidado. Lo que tenga que esperar. Perdóname, recíbeme. Perdóname por estar dedicado a mis asuntos, a mis proyectos, a mis cosas. Perdóname por no valorar la iglesia. Perdóname por no valorar a mis hermanos. Alce sus manos al cielo y dígale: dígale, yo tengo hambre de ti, Señor. Hambre de ti, Señor. Perdóname porque mi corazón ha palpitado por otras cosas. Perdóname porque con mis dineros, con mis recursos no te he honrado a ti, Señor. Tú me has bendecido, pero yo no te honro a ti con mis recursos. Por un instante Perdóname. en tu presencia. Perdóname porque digo que eres el Señor y vivo como quiero. De tu amor. Perdóname porque cuando me llamas a intimar contigo no quiero. Sello de tu gloria.
Perdóname porque no he sido la parte del cuerpo de Cristo que tengo que ser. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, Dígaselo. de tu poder. Dígaselo con hambre. Hambre que duele, Dígaselo. que debilita, Dígale, mi corazón y mi carne le fallecen. Mi corazón y mi carne le fallecen por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, De tu presencia. de tu fragancia. Necesitamos tu de presencia. poder. Espíritu de Dios, necesitamos tu Hambre presencia. que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre. Tengo hambre de ti. Quebranta nuestro corazón y llévanos al quebranto Hambre permanente. de ti. Llévanos a la humillación Señor. permanente. Llévanos a un arrepentimiento real con respecto a nuestras actitudes displicentes. Oh, hambre de ti, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hambre Gracias por de el ti, evangelio del crucificado. Gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por los llamados a ser parte del reino. Gracias por tener a Rebeca con nosotros hoy día. Bendice su vida de forma íntegra. Gracias por tener a Humberto con nosotros hoy día. Bendice su corazón. Quita la hipocresía de nosotros y produce en nosotros el querer vivir para ti, el querer vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.